Vamos a estudiar la palabra de Dios ahora, mis hermanos. Un niño le preguntó a su papá. Papá le preguntó, ¿qué es un dictador? ¿Qué es un dictador? Y el papá le contestó, es una persona que hace lo que quiere, que no tiene en cuenta ni la autoridad ni las opiniones de los demás. Y entonces el niño le dice, algo así como mamá. Y le dice el papá, no pongas ejemplos tan exagerados, hijo, le dijo. El próximo domingo son las elecciones en nuestro país y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes? Hablando de la autoridad, del gobierno, hablando de la política y de todos estos temas que están tan de moda hoy. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 13. El apóstol Pablo escribe esta carta desde Corinto. Él estaba en Corinto y una hermana de la iglesia, que era diaconisa de la iglesia, una servidora de la iglesia, llamada Febe, iba para Roma. Y entonces Pablo aprovecha el viaje de esta señora para escribir esta carta. Esta carta la escribe Pablo por ahí del año 56 aproximadamente, después de Cristo. Y esta es la carta, o el libro, como usted le quiera llamar, más profunda doctrinalmente de toda la Biblia. Algunos me han dicho, pastor, ¿cuándo va a predicar Romanos? Me da temor y temblor, hermanos, porque esta carta, un pastor la predicó y tardó 20 años predicando solo la carta a los romanos, en su iglesia, 20 años, solo la carta a los romanos. Es la carta más profunda como un documento doctrinal para la iglesia. No hay una carta tan profunda como la carta a los romanos. Muchos viven preocupados por Apocalipsis. No, Apocalipsis es sencillo. Esta es la carta más profunda. Este es el documento más importante de todos los 66 libros de la Biblia para la iglesia. Los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo aborda las doctrinas especialmente que tienen que ver con la salvación. Capítulo 1, 2 y 3 de Romanos habla acerca del pecado del ser humano, la universalidad del pecado y la impotencia del hombre de poder salvarse. Capítulo 3, 24 en adelante, el apóstol Pablo comienza a abordar cómo el hombre puede ser salvo. Y Pablo de ahí va a exponer la justificación por gracia y por fe. El hombre puede ser salvo solamente por la fe. De hecho, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la obra de Cristo. Y a partir de ahí, Pablo va a enseñar cómo el hombre puede encontrar la justificación o cómo el hombre puede ser declarado justo por Dios, solamente por medio de la fe. Y pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de David y luego llegamos al capítulo 5 cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Luego el apóstol Pablo va a entrar a los temas, capítulo 7, 8, de la santificación del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios no solamente está perdonado, sino que también tiene que caminar en santidad. Capítulo 7 habla de la debilidad nuestra todavía. Hombre de mí, pobre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, he descubierto una ley, la ley del pecado que está en mis miembros. Y aunque hemos sido lavados, perdonados, justificados y somos salvos, tenemos una lucha diaria en contra del pecado. Eso está en el capítulo 7. En el capítulo 8, fíjate bien,
En Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Pablo ha mencionado el Espíritu Santo 2 veces, nada más, solo 2 veces. Pero en el capítulo 8, en los primeros 27 versículos, lo va a mencionar 19 veces al Espíritu Santo. Porque el creyente no puede obtener la santificación progresiva en su vida, una vida de obediencia, sin la intervención poderosa del Espíritu Santo en su vida. Hermano, el capítulo 8 nos expone entonces cómo el creyente puede caminar en obediencia al Señor. No es en nuestras propias fuerzas, no es con nuestros propios recursos, sino con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y al llegar al capítulo 9, 10 y 11, entonces el apóstol Pablo, hermanos, va a abordar el problema de Israel como un ejemplo. Cómo Israel fue escogido por Dios, capítulo 9. Cómo Israel fue castigado por Dios y rechazado, capítulo 10. Y cómo Dios va a tratar con Israel, capítulo 11. Y a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo va a hablar de lo que es la vida diaria del creyente, la práctica. Y miren ustedes cómo comienza el capítulo 12. Así que, hermanos, así que es como la conclusión a lo que ha dicho anteriormente. En el capítulo 9 nos habló de Israel y cómo Dios eligió a la nación de Israel. Dios hizo una elección de Israel. Capítulo 10, cómo Israel fueron rebeldes y cómo Dios tuvo que hacerlos a un lado y levantar un nuevo pueblo llamado la iglesia. Capítulo 10. Capítulo 11, cómo Dios va a tratar con la nación de Israel en el futuro. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, mire, nosotros éramos pecadores, hemos sido justificados por la fe, Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y ahora les pongo el ejemplo de la nación de Israel. Y luego llega el capítulo 12 que nos dice, así que, en vista de este ejemplo, como Dios eligió a Israel, pero luego lo castigó por su rebeldía, cuidado nosotros también. Hermano, a veces creemos que ser hijo de Dios es, ya levanté la mano, ya me bauticé, ahora hago lo que quiero. No. Dios quiere un pueblo apartado para Él. Y eso es lo que viene en el capítulo 12. Y aquí hay 3 cosas que yo quiero enfatizar en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire conmigo. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que es lo que ha expuesto, que por la misericordia de Dios estamos acá, hemos sido perdonados de nuestro pecado, librados de la condenación eterna. Y mire cómo dice, que presentéis vuestros cuerpos, aquí el cuerpo es todo mi ser, el cuerpo no solamente es esta carne donde yo vivo, es mi alma, mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les acaba de mencionar la nación de Israel. Una de las cosas que practicaban los judíos regularmente, ¿qué era? Los sacrificios, llevar sus animalitos al templo. ¿Y qué hacía un hebreo cuando llevaba un cordero, una ovejita o cualquier animalito al templo para ofrecerlo en sacrificio al Señor? Lo entregaba al sacerdote, lo mataba, tomaba la sangre, la llevaba allá adentro y ese animalito lo ponían en el altar para quemarlo. Y ahí quedaba, no se lo volvía a llevar. Está hablando de una entrega total al Señor. Que así como aquellos animalitos eran entregados y no volvían al dueño original, ahora tú y yo somos ese sacrificio. Versículo número 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, así como esos corderitos, vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Hoy, no mañana, no el otro año, no cuando te gradúes, no cuando te cases, hoy. Mi vida tiene que estar en sacrificio como una ofrenda al Señor. Segundo, santo.
apartado para Dios. Tercero, agradable a Dios. Hermano, cuando un hebreo llevaba un cordero a ofrecerlo al Señor, ¿qué hacía primero? ¿Qué hacía? Primero él y después el sacerdote. ¿Qué era lo primero que hacía? Antes de presentarlo, lo revisaban. Que ese corderito no tuviera ningún defecto. Perfecto. Allá por el año 175 antes de Cristo se levantó un personaje de los Seleucidas, una de los enemigos de Israel. Se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era uno de el séptimo rey de la dinastía seleucida, y él invadió Israel y agarró un cerdo y animales inmundos y los llevó al altar y los sacrificó y puso la sangre de los cerdos encima del lugar santísimo. Era un sacrificio, pero ¿le agradó a Dios? No le agradó, porque el Señor prohibía ese tipo de sacrificios. El sacrificio que Dios quiere de ti y de mí es algo que le agrade a Él. ¿Y cómo va a ser algo agradable a Dios? Cuando yo me aplique a lo que Dios dice en su palabra. No es cualquier sacrificio que le agrada a Dios. Es cuando yo hago las cosas de acuerdo a su palabra. Ahora entonces, mire cómo dice al final del verso 1, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Sabe lo que significa culto racional? De la razón, de la mente, de lo que entendemos. Usted tiene que aprender lo que Dios dice. Tenemos que aprender, ponerlo en nuestra mente, queridos hermanos. Pero esto avanza. Mira el versículo 2. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar a este siglo quiere decir tomar la forma del mundo. Hay una prohibición aquí. Tú y yo no podemos ajustar nuestra vida a los principios mundanos, a cómo vive el pagano sin Cristo, a cómo vive este sistema pecaminoso. Dice, no tomen la forma del mundo, porque ya estamos renovados en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Al final del verso 1 dice, vuestro culto racional. Ya entendemos los principios de la palabra de Dios. Y mire cómo dice el verso 2, sino transformaos. La palabra aquí es metamorfó, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, sufrir un cambio completo de un gusano inmundo, sucio, apestoso, a una bella mariposa. ¿Ven la diferencia? Esa es la palabra. Debemos de sufrir una metamorfosis en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se va a dar esta metamorfosis? ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Uno, de Dios, del culto racional, de lo que Dios me dice. Y dos, entendimiento del mundo, cómo el mundo está viviendo hoy. Ahora, el apóstol Pablo ahí sigue diciendo muchas cosas, pero yo quiero que vayan al capítulo 13 conmigo, por favor, y vamos a leer algunos versículos acá. Hermanos, estamos en las vísperas de las elecciones aquí en Honduras. Yo sé que muchos de ustedes tienen su corazoncito en cierto partido político, de acuerdo o no, le guste o no, pero así es la vida en este país. Eso es lo que está establecido. Yo quiero dar algunos principios a la luz de la palabra de Dios y basado en esos primeros versículos del capítulo 12. Pensamiento racional, transformación del corazón, porque hemos entendido quiénes somos, quién es nuestro Dios y qué es el mundo. Lo hemos entendido. Yo espero que hoy, al salir de aquí, usted vaya con este entendimiento de lo que Dios dice. Ustedes saben que desde el año 2009 que se produjo golpe de Estado o sucesión constitucional, como usted lo quiera llamar,
hubo una polarización en nuestro país. Hubo una polarización y eso nadie lo puede negar. Familias se dividieron, parejas se separaron, iglesias se dividieron por lo que pasó en el 2009. Y tristemente, hermanos, estamos viviendo en un mundo que nos quiere llevar a eso, a la polarización. Ahora estamos viviendo en una época donde la gente es intolerable. Si alguien es de este partido, no tolera al del otro, y si alguien es del otro, no tolera a aquel, y si alguien es de aquel, no tolera a este. Yo me crié en una familia donde mi papá era liberal de hueso colorado y mi mamá cachureca, pero de la Mancha Brava. Y ahí estábamos nosotros en medio viendo los pleitos de ellos. Para eso de las elecciones eran unas discusiones que les agarraban. Mi hermano que murió, Julio, era liberal, pero acérrimo. Mi hermano Mario, que vive ahí en Progreso, cachureco como no hay más. Y yo realmente nunca tuve una identidad. Nunca. Y yo lo digo así. Nunca yo me he identificado o he dicho yo soy de este partido político. Nunca. Quizás porque me crié ahí en medio. Pero estamos viviendo un tiempo cuando eso se pone cada vez más difícil. Y quiero decirles una cosa, hermanos. No va a ser fácil a partir del próximo domingo. No va a ser fácil. Gane uno, gane otro, gane otra, gane quien gane. La situación se va a poner complicada. La palabra de Dios nos instruye entonces, a ti y a mí como creyentes. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 12? Transforma tu forma de pensar. Tú ya no eres un mundano, tú ya no eres un ciudadano de este siglo, somos hijos del Rey de Reyes. Y ahora mire lo que dice aquí, sométase toda persona, voy a leer Romanos 13. Esto está dentro de lo que son las prácticas que debe vivir el creyente. A partir del capítulo 12, verso 1 en adelante, ahí está la forma en que debemos vivir los hijos de Dios. ¿Cómo tú y yo tenemos que vivir? ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano se lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, aquí tenemos una explicación que el Señor nos da a nosotros para que podamos vivir a la luz de lo que es la política y la autoridad en nuestro país. ¿Cuáles son algunas de las cosas que menciona aquí
la palabra de Dios. Bueno, el argumento de todo este capítulo, por lo menos de estos versículos que hemos leído, es: el Señor ordena a todos sus discípulos obedecer a sus autoridades. Ese es el tema acá. El Señor ordena a sus discípulos obedecer a sus autoridades. Ahora, fíjense bien ustedes que aquí el apóstol Pablo está hablando en términos muy generales. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, hermanos, la primera palabra, escuchen esto, de este texto es toda persona. Esa es la primera palabra, toda persona. Eso incluye, y yo creo que aquí Pablo está hablando más, ¿a quién? A su iglesia, no tanto al mundo. Esta carta es para la iglesia. Y aquí está hablando de todos los creyentes, de todos aquellos que nos hemos identificado con Cristo. Todos los creyentes en Cristo. ¿Qué nos dice? Sin excepción alguna, sin ver el partido político, sin ver quién gana o pierde. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda persona, sométase. Esta palabra, sométase, mi querido hermano, quiere decir estar bajo. Literalmente es colocarse debajo, ordenarse o ponerse en orden debajo de. Y en este caso son ¿qué? Las autoridades. Eso quiere decir la palabra sométase, póngase debajo. Aprenda a entender que hay personas que están en autoridad y todos en alguna medida tenemos cierto grado de autoridad. Aquí está hablando específicamente de las autoridades civiles, pero podemos hablar del hogar. En el hogar hay autoridad. Dios, escuche bien esto, hermano, no nos ha dejado desprotegido de autoridad. En el hogar, ahí está el esposo, él es la autoridad, Dios lo puso. En el trabajo, ahí están los jefes, ellos son la autoridad, hay que respetarlos, hay que someterse a ellos, hay que ponerse en orden debajo de ellos. Vas al colegio, ahí están los directores, ahí están los maestros, ellos son autoridad. Estás en la calle, ahí hay autoridades también. Y quiero decir algo, hermanos, la autoridad es independiente de la raza, de la preparación académica, independiente de todo. Recuerdo que cuando mi hija se iba a casar, un día estaba platicando con Kidani, que era su prometido en ese momento, y me dice Kidani esto, el esposo de mi hija: yo tengo algo que me carga mi corazón y quiero compartirlo contigo. Y le digo, ¿qué es? Es que Sara, me dice, es una licenciada en teología, ella estudió, ella tiene unos conocimientos tremendos. ¿Y cómo vamos a hacer en el hogar? Y le digo, ¿cómo vamos a hacer de qué? Es que ella sabe más que yo. Le digo, eso no importa. Tú eres cabeza del hogar. Tú puedes ir en la calle y decir, mira, este policía ni sabe tan siquiera leer, pero es autoridad. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hay gente que se pone a gritarles, que se pone. No podemos hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? Transformaos. Dios te pone bajo autoridad. En la iglesia Dios ha puesto personas en autoridad. Querramos o no. Entonces no importa quién sea la persona, si Dios la ha puesto ahí, hay que respetarla. Que doña Xiomara es una mujer, no importa. Ahí le ha puesto el Señor, hay que respetar. Cambia tu forma de pensar, renueva tu mente, transfórmate. Tú me puedes decir, es que yo no estoy de acuerdo, ese es tu problema, pero que estás bajo autoridad, estamos bajo autoridad. Y qué fácil es empezar a decir cosas feas, ¿no es cierto? Aún nosotros los creyentes, usando palabras indecorosas. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. En primer lugar, hermanos,
Porque Dios es la autoridad suprema. ¿Por qué usted se tiene que poner bajo autoridad? Porque hay una autoridad suprema. ¿Quién es? Es Dios. Mire lo que dice. Porque no hay autoridad, sino que dice, de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es la autoridad máxima, absoluta, independiente. El único que tiene autoridad absoluta es Dios. Ahora, hermanos, todos tenemos autoridad delegada. Yo no soy absoluto. El absoluto es Dios. No soy absoluto en la iglesia, no soy absoluto en mi casa, no soy absoluto en ningún lado. El único que tiene esa autoridad es Dios. Él es el que delega la autoridad. En mi casa Él me ha delegado autoridad a mí, pero yo tengo que estar bajo su autoridad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, por favor, capítulo 11. Mire lo que dice 1 Corintios. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice aquí. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 2. 1 Corintios 11, 2. Mire lo que expresa la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Otra vez, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Instrucciones, mandamientos, aprender a vivir correctamente. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Yo quiero que miren ese versículo, por favor. Hermanos, la autoridad es eterna, no es temporal. En la eternidad, ya había autoridad. Mire cómo dice, Dios, ¿qué es? ¿Qué es Dios? La cabeza de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo habló? Mi Padre, vengo a obedecer lo que mi Padre. Ahora, ¿eso lo hacía un Dios más chiquito? ¿Un ser de segunda o tercera categoría? No. En esencia, son iguales. En esencia, es el mismo Dios. Eterno, santo, justo, soberano, rey, lo que usted quiera mencionar de los atributos de Dios. En esencia son lo mismo. Pero ya en relación, Dios es la cabeza de Cristo. Y luego vamos al otro lado. El hombre, ¿qué dice? Todo varón, ¿qué es? ¿Cabeza de qué? Hermanas, ese versículo está ahí hace 2000 años. No se asuste usted. No se asuste. Hace 2000 años este es el texto ahí. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Las hermanas las miro un poco molestas conmigo esta mañana. ¿Ah? Ahora, una pregunta, ¿eso hace a las hermanas seres de segunda categoría? No, en esencia somos lo mismo. En esencia, somos lo mismo. El mismo color de sangre para mí, las mismas cosas para mi esposa, igual. Pero en relación ya no. Eso es eterno, la autoridad es eterna. Dios es el soberano. Ahora, yo quiero que usted mire lo que dice ahí. Porque arriba del hombre hay una cabeza más. ¿Quién es? ¿Y Cristo qué dice? Quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? ¿La cabeza de quién? Del varón. Entonces, hay un orden que Dios ha establecido. Dios Padre, Dios Hijo, yo y mi esposa. Ven ustedes que yo estoy bajo autoridad. ¿Y quién es mi autoridad? Es Cristo. Entonces no puedo ejercer una autoridad de manera déspota en mi casa.
No puedo ejercer una autoridad de manera cruel, porque yo tengo otra cabeza que me manda a mí, es Cristo. Hermano, Dios es la autoridad absoluta y Él ha delegado autoridad. Entonces yo, como autoridad delegada, tengo que sujetarme ¿a quién? A Cristo, y hacer las cosas como Él me manda que las haga. Entonces, Dios es el que tiene la autoridad suprema y absoluta. Volvamos a Romanos, por favor, capítulo 13. Y miren cómo dice acá. Romanos capítulo 13, versículo número 1. Dice, porque no hay, aquí nos da la razón por la cual tenemos que respetar la autoridad. ¿Qué dice? Que no hay autoridad, sino que de parte de Dios. ¿Quién estableció el principio de la autoridad? No es el hombre. No es el ser humano, es Dios el que lo estableció. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay en la casa, en el municipio, en el país, en la calle, ¿qué dice el versículo 1? Por Dios que han sido establecidas. Verso 2, de manera que, mire esto, quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. El verbo aquí, hermano, quien se opone, quiere decir la persona que está tratando de desarreglar lo arreglado. Mire qué interesante. Esa es la palabra. Está tratando de desarreglar lo que está arreglado. Quien se opone aquí, hermanos, habla de una acción continua con una actitud diaria en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Y dice que lo resiste, se opone, se para en contra, contradice lo que Dios ha hecho. Estos textos nos enseñan sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él ha establecido autoridad. El Señor, el que tiene toda autoridad, ha exaltado a su Hijo Jesús. Él tiene la autoridad sobre todo. Y cuando tú, escucha esto por favor, hermano, resistes la autoridad, lo que estás diciendo es, Dios tomó una mala decisión, Dios no sabe lo que está haciendo. Dice que estás resistiendo, ¿qué? A lo establecido por Dios. Lo que tú estás diciendo es, yo tengo más sabiduría y más inteligencia que Dios y yo hubiera puesto a esta otra persona y no me someto a Él. Esa es la actitud atrás de resistir la autoridad. Cuando tú dices, esta persona, yo no la acepto como autoridad. Si tú dices, mire, es que yo soy nacionalista y si ganan los liberales no voy a aceptar eso. Si queda Salvador de presidente, o si queda Rixi, o si queda Nardia Fura, ¿sabe lo que estás diciendo? Yo soy más inteligente que Dios. Dios se equivocó en poner a esa persona. Dice que a lo establecido por Dios resiste. Hermano, Dios ya sabe quién va a ser el presidente o la presidenta de este país. Él lo tiene establecido no a partir del próximo domingo, sino ¿desde dónde? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Tú y yo tenemos que tener esta forma de pensar a la luz de la palabra de Dios. Él es la autoridad suprema. Vaya conmigo, por favor, a ver algunos versículos. Hemos estado estudiando este libro, Daniel, hermoso libro. Quiero leer con ustedes algunos versículos rapidito, por favor. Daniel, capítulo 2. Mira lo que dice y subraya estos versículos. Y quiero pedirte algo, hermano. Ve a tu casa y lee todos estos capítulos de Daniel. Léelos. Mira lo que dice Daniel 2:47, por favor. Dice así:
Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, estoy hablando del rey Nabucodonosor, que era el gran emperador de este imperio. Era el rey, el dueño de todo esto. Y este rey pagano dice, Daniel 2:47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Mire cómo dice, reconozco a este Dios como el Señor de ¿qué? De los reyes. Y el que revela los misterios y puede revelar este misterio. Mira 4:31 por favor. Capítulo 4, verso 31. Dice la palabra del Señor. Aún estaba esta palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. ¿De dónde vino esa voz? Del cielo. ¿Quién le está hablando? Es Dios. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti. Y mire esto, hasta, adverbio de tiempo, que reconozcas que el Altísimo, el Dios del cielo, el Dios soberano, tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿Y qué dice al final? ¿Lo da qué? A quien Él quiere. Doña Xiomara no está ahí porque quiere, es porque Dios la puso. ¿Cuántos no han querido estar ahí y no están? ¿Sí o no? ¿Y por qué no están? Porque Dios no los ha puesto. Quitemos de nuestro corazón esas actitudes, hermano. Mire, usted esté tranquilo, no importa si usted es liberal, si es azul, si es rojinegro, lo que sea. Usted tranquilo, porque al final, ¿quién va a quedar el próximo domingo? ¿Quién va a ser? ¿Qué dice al final del verso número 32? ¿Qué dice? El que Dios quiera. Nosotros podemos votar por quien querramos, pero al final el que va a quedar es el que Dios quiere que quede, para bien o para mal de este pueblo. Mire el verso 34. Dice, mas al fin del tiempo, ahora Nabucodonosor está escribiendo esto, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace, ese Dios del cielo, ese Dios soberano que tiene autoridad absoluta, según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? ¿Qué dice el texto? Él hace lo que quiere. Pero cuando tú te resistes y dices, ese alcalde no lo quiero y no voy a pagar mis impuestos en estos años, yo no quiero este jefe que tengo, no lo quiero, yo no quiero este pastor que tengo, tú estás resistiendo, ¿qué dice la Biblia? A lo que Dios estableció. Lo que estás diciendo es, yo tengo más inteligencia que Dios. Él se equivocó al poner a esta persona. No lo quiero o no la quiero. No resistamos la autoridad. No es ese nuestro papel como hijos de Dios. Volvamos a Romanos 13, por favor. En segundo lugar, el Señor ordena a todos sus discípulos obedecer a todas sus autoridades porque son servidores de Dios. Mire qué interesante. Esa gente que es pagana, ¿qué dice que son? Servidores de Dios. Mire cómo dice aquí. Versículo número 3, por favor. Porque los magistrados, bueno, voy a dejar ese, el verso 4, mire cómo dice, porque es que servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano se lleva la espada, pues es servidor de Dios.
Versículo 6, pues por esto pagáis los tributos, también los tributos, porque son, ¿qué dice? Servidores de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser que esta gente sean servidores de Dios? Pues quiero decirte, mi hermano, que Dios los pone ahí soberanamente. Él tiene todas las autoridades y dice que ellos están para servir ¿a quién? A Dios. Aunque no lo conozcan, aunque no lo sirvan, aunque no le obedezcan. Había un rey llamado Nabucodonosor. Lo acabamos de leer allá en Daniel. Mira cómo dice Dios de él en el libro de Jeremías 25. Ve conmigo a Jeremías capítulo 25. Mire cómo dice el texto bíblico. Jeremías capítulo 25. Busque conmigo, por favor. Dice el versículo número Jeremías 25:9. Dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y mire cómo dice: y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo lo califica Dios? Mi siervo. ¿Cómo califica Dios a Nabucodonosor? Un hombre pagano. Nabucodonosor, hermanos, gobernó en Babilonia 42 años. Eso duró su reino, 42 años. En 42 años, escuche esto, Nabucodonosor inauguró 50 templos a dioses paganos. Un idólatra terrible. ¿Y cómo le llama a Dios? Mi siervo. Ahí está. Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Y qué dice? Y los traeré. Dice Dios, yo los voy a traer para castigar a mi pueblo Israel. ¿Qué usó Dios? Ese pueblo pagano. Por eso Habacuc, ¿se acuerdan del profeta Habacuc? Dice Habacuc: Señor, me hace ver injusticia. Esto está mal, allá en Israel. ¿Y qué le dice Dios? Calma, estoy preparando un pueblo. Los caldeos y los babilonios es el mismo pueblo con dos nombres. Y ahora, ¿qué le dice? Yo los voy a traer. Ellos van a ser la vara de mi castigo para Israel. ¿Se acuerdan cómo comienza Daniel capítulo 1, verso 1? Mire cómo comienza Daniel. ¿Cómo dice? Daniel 1:1. ¿Ah? Se lo voy a leer para que usted lo mire y ahí lo van a poner los chicos para que usted se dé cuenta lo que dice. Mire lo que dice Daniel 1:1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, mire cómo dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y la sitió. ¿Qué dijo Dios en Jeremías? Yo voy a traer a Nabucodonosor mi siervo. Y ahora, ¿qué dice el verso 2? Y el Señor entregó en sus manos. ¿Ya lo vieron? ¿Quién entregó en sus manos a Jerusalén? Es que el rey de Babilonia era muy grande, tenía buenas estrategias, y el rey de Babilonia tenía un ejército enorme, tenía armas tremendas, y por eso capturó Jerusalén. No. El Señor en sus manos a Joacim y todo lo que pasó ahí. ¿Quién lo hizo eso? ¿Qué dice el Señor? Estos son mis siervos. Y en este caso, por ejemplo, Nabucodonosor fue usado por Dios para castigar a su pueblo. Y yo creo, hermanos, que Honduras es un pueblo muy rebelde, donde hay mucho asesinato que quedan ahí, hay mucha injusticia. Y Dios levanta gobernantes para castigar a este pueblo. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. La maldad que hay en Honduras es superlativa, hermanos. Es superlativa. No merecemos gobernantes justos, buenos. Y por eso es que por años y años hemos tenido este tipo de gobiernos. Por eso. Un pueblo rebelde, idólatra.
donde los asesinatos quedan ahí. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, mis papás vivían allí en Ciguatepeque, bueno, nosotros vivíamos ahí, y ellos teníamos la casa, y enfrente había un car wash. Y sabíamos que los chicos estos andaban en malos pasos. Eran asesinos, eran narcos, eran de todo malo. Robadores de carros. Y un día llegó un taxi y mire, los barrieron a todos. Ahí quedaron en la puerta de la casa de nosotros, 4 muertos. Pasó un tiempo y me encontré con un oficial de policía y le pregunté, ¿y cómo va la investigación de esos 4 que mataron allí en Santa Marta? ¿Sabe lo que me dijo? La policía no se preocupa por investigar eso. Cuando ocurren esos muertos, le quitan un dolor de cabeza a la policía. Eso me dijo. ¿Ya vieron lo que dice Romanos 13? Que las autoridades están para castigar ¿a quién? Al malo. Vamos a Romanos 13. Miren lo que dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Tristemente en este tiempo, hermano, ni los buenos ni los malos escapan. ¿Ah? ¿Cuántos hombres buenos aquí han sido asesinados? Fiscales, jueces. Y ahí queda esa sangre tirada. ¿Ustedes creen que esa sangre, se acuerdan lo que Dios le dijo a Caín cuando mató a su hermano Abel? ¿Se acuerdan? La sangre de tu hermano, ¿qué dice? Clama a mí desde la tierra. ¿No cree usted que esa sangre se va a quedar impune? Y esa injusticia y tanta maldad, tanta idolatría, tanta violación, tanta perversión que hay en este pueblo, hermano. ¿Qué dice Dios? Levanta estas autoridades para castigar. Ahí está el ejemplo de Nabucodonosor. El ejemplo de Nabucodonosor. Hermanos queridos, perdamos nosotros realmente la visión del mundo de que si gana fulano las cosas van a ir bien, de que si gana esta o que si gana el otro. Olvídese de eso. Olvídelo. ¿Qué dice la Escritura? Hay un Dios soberano y yo me sujeto a este Dios. El que gane, ganó. ¿Y quién lo puso ahí? Lo puso el Señor. ¿Y qué tengo que hacer yo? Seguir mi vida como un buen ciudadano, como un buen cristiano, sin discutir, sin pelear, sin estar enojado con mi hermano. Hermanos queridos, somos llamados nosotros a respetar nuestras autoridades. El Señor ordena a todos sus discípulos respetar a nuestras autoridades. Termino con los versículos, vaya conmigo a Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice la Biblia que es necesario. Hermano, esta palabra necesario quiere decir es imperativo. Dios manda que tú y yo nos sujetemos a nuestras autoridades. Ahí en tu trabajo respeta a tu autoridad, a tu jefe. En la casa respetemos la autoridad. En la calle respeta la autoridad. Por ejemplo, mire lo que dice al final, versículo 7, pagad a todos los que debéis. Dice, tenemos una deuda. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, ¿qué? Respeto. ¿Sabe que la palabra que usa aquí Pablo es phobos, de donde viene nuestra palabra miedo? Y luego dice, al que honra, honra. La palabra honra aquí, hermanos, quiere decir estima del más alto grado. Eso quiere decir esta palabra. Estima del más alto grado, dignidad, honor, honra o valorar a esa persona por el puesto que tiene. Hermanos amados, el Señor ordena a todos sus discípulos a obedecer a todas las autoridades. Primero, porque Dios es la autoridad suprema. Él ha colocado ahí a la gente que Él quiere.
Resistir eso es decir que nosotros sabemos más que Dios, que somos más inteligentes que Dios y que Él se equivocó al poner a esa persona. Segundo, porque las autoridades son ¿qué? Servidores de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y tercero, porque somos llamados a respetarlos. Dios nos ordena eso. Conclusión, les puedo mencionar aquí algunas aplicaciones sobre este pasaje. Primero, hay un principio divino que no podemos ignorar, el principio de la autoridad. Por tanto, Él es la autoridad suprema y Él ha delegado autoridad y manda a su pueblo que seamos obedientes a la autoridad, que respetemos la autoridad, no importa quién sea. Segundo, no hablemos de nuestras autoridades de manera despectiva, aún con palabras groseras y a veces hasta con palabras obscenas. Si un policía de tránsito te para y háblale con respeto, porque Él es la autoridad y Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha puesto ahí. Cuando tu esposo te hable, señora, respétala, respeta a tu esposo. Sí. Respeta a tu esposo. Es la autoridad que Dios te ha puesto. Yo sé que a las mujeres les cuesta. No es fácil. La mujer le es fácil sujetarse a su marido cuando el marido hace lo que ella dice. Ahí sí es facilito. Cuando una autoridad nos requiera, no importa quién sea, sujetémonos y obedezcamos lo que nos dice, con respeto. Hermano, Dios quiere que nosotros pensemos de manera diferente como piensa el mundo. No pelees por partidos políticos, no peleemos por eso. Dios no nos ha llamado a defender políticos, nos ha llamado a predicar el Evangelio. Fíjate que Cristo cuando estuvo en la tierra, mi hermano, no se metió en la política, siendo el rey. Él dijo, yo he venido a dar mi vida. Cuando estaba ante Pilato, ante Herodes, lo respetó. Cuando estaba ante el sumo sacerdote, lo respetó. Pilato le dice, a mí me da risa cuando leo eso, no me contestas a mí que tengo autoridad para liberarte y para condenarte. ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tengas si no te es dada de arriba. Cristo no vino a cambiar la política de su tiempo, no vino a criticar los gobernadores que tenía. Cristo vino a predicar el Evangelio y a salvar la humanidad. Y Él nos mandó a nosotros a predicar. A veces yo quisiera que muchos hermanos, con la pasión con que defienden y hablan de sus candidatos políticos, hablaran de Cristo. ¿Cómo me gustaría eso? Pero de Cristo no hablamos, pero peleamos, nos enemistamos, insultamos a otro porque está defendiendo al otro candidato político. Eso no puede ser en los hijos de Dios. No hay candidato político que sea diferente de los demás. Todos son iguales. Dios nos ha puesto bajo autoridad y Dios quiere que nosotros, hermanos, nos pongamos bajo la autoridad que Él nos ha traído. Y que si tú estás bajo autoridad, lo hagas pensando que un día vamos a estar allá y vamos a dar cuenta de cómo ejercimos la autoridad. Que Dios nos ayude, hermanos, y que esta semana podamos vivir tranquilos, que no estés asustado, agobiado, preocupado, desvelado, discutiendo, peleando por un candidato político. Al final, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta? ¿Quién va a ser? El que Dios tiene ya. No estés con calentura por eso. Tranquilo. Transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Que Dios nos ayude y que Dios salve a Honduras. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo, no para defender partidos políticos.
Estamos aquí para respetar a nuestra autoridad, donde sea y quien sea. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por esta mañana. Señor, ayúdanos a tener esa visión que tú nos das en tu palabra. Padre, que nosotros podamos estar aquí para proclamar al único Rey de Reyes que merece nuestra adoración, nuestra exaltación y nuestra proclamación a todos. Padre, aquí no estamos para promover candidatos políticos, estamos para promover a Cristo como la esperanza, como el único que puede traer salvación y vida eterna. Gracias por esta mañana. Bendice nuestra siguiente parte de la reunión y ayúdanos en todo lo que tenemos que hacer y decidir. En el nombre de Jesús, amén.